Ujú. Buenas tardes. ¿Por qué olvidamos lo que olvidamos? ¿En qué se diferencia la historia de la memoria? ¿Cómo adquiere la memoria un lugar en la literatura y en las artes? ¿De qué manera las ciudades y el campo se inquietan por su memoria? Hay quienes dicen que el lugar de la memoria es la mente, otros que pertenece al corazón. La Alcaldía de Medellín, a través de su Secretaría de Cultura Ciudadana y la Biblioteca Pública Piloto, les dan la bienvenida a la 12ª Fiesta del Libro y la Cultura, un encuentro ciudadano donde celebraremos la palabra en todas sus formas y manifestaciones. Este año tenemos como tema de conversación las formas de la memoria. Los invitamos a conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, compartiendo los contenidos con el numeral Fiesta del Libro y numeral las formas de la memoria. En Facebook nos encuentran como Fiesta del Libro y la Cultura y Alcaldía de Medellín, y en Instagram y Twitter como @Fiesta del Libro, @Alcaldía de Medellín. Una oportunidad para contarle a muchos ciudadanos cómo vivimos esta fiesta en la ciudad de los libros. La actividad que tendremos a continuación es parte de la franja de las charlas de la tarde. Esperamos que este paso por la fiesta nos deje llenos de experiencias que nos permitan seguir aportando a la transformación social de nuestra ciudad, a la construcción de una verdadera cultura ciudadana. Antes de comenzar esta actividad, desde la Alcaldía de Medellín queremos agradecer a las entidades aliadas a este proyecto, los grandes patrocinadores, el colombiano con fama, Continente Antioquia, Banco Itaú, al patrocinador EPM, a los aliados estratégicos, Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, Cencia, Parque Explora, Universidad de Antioquia, Buen Comienzo, Jardín Botánico de Medellín, Cinemas Profesional, El Tiempo, Publicaciones Semana. A quienes hicieron posible el país invitado, Secretaría de Cultura de México, Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Embajada de México en Colombia, México, un mundo en sí mismo, Año Colombia, México, CEMEX y CLAR. A quienes con su apoyo hacen posible el Premio León de Crédito al Mérito Literario, la Universidad de AFIT, Grupos Argo, Cementos Argo y Ciencia. El apoyo a entidades como Embajada del Brasil, Reino de los Países Bajos, Acción Cultural Española y Metro de Medellín. Agradecemos su presencia en esta franja y les invitamos a recorrer los demás espacios de esta fiesta. La imaginación la ha convertido en un amigo que se espera con ilusión durante el año y se despide con nostalgia cuando baja el telón. Disfruten estos días y esta charla. Que tiene como nombre Hace Tiempo, Viaje Paleontológico Ilustrado, Carlos Jaramillo. Carlos Jaramillo, Colombia. Geólogo de la Universidad Nacional de Colombia con maestría en Geología y doctorado en Geología y Botánica de la Universidad de Florida. Participó en el descubrimiento de Titanaboa cerrejonensis en La Guajira, Colombia, considerada la serpiente más grande del mundo con unos 13 metros de longitud, habitante de Colombia. Dirigió la investigación, estableció que el Istmo de Panamá no afloró hace 5 millones de años, sino hace 20 millones de años, lo que estableció nuevos paradigmas en la geología y en la paleontología del continente americano. Trabaja en este momento en investigaciones tropicales en Panamá. Bienvenido y bienvenidos todos ustedes a la Fiesta del Libro y la Cultura aquí en la Ciudad de los Libros. Muchas gracias, gracias a la Fiesta del Libro por invitarme. También va a ser este día único para mí porque finalmente voy a estar en Facebook. Me dijeron que esto estaba live en Facebook. Yo tuve Facebook hace como 10 años. Me retiré porque mi gata tenía más amigos que yo en Facebook, así que voy a volver finalmente a Facebook. En la feria estamos presentando este libro y del cual les voy a hablar ahora. Y si se quedan hasta el final, este libro lo vamos a rifar apenas acabe la conferencia. Vamos a ver si esto avanza. Creo que perdimos las imágenes. Ahora sí. Casi todo lo que hacemos son producto de historia.
Este es el valor de una acción de la compañía de computadores Apple durante un día. Entonces lo que ven ustedes en el eje X son las horas del día y el eje Y es el precio. Si usted quisiera hacer dinero con la bolsa de valores, y mucha gente en todo el mundo siempre que está queriendo hacer eso, si usted tiene sus pensiones, por ejemplo, en un fondo privado, siempre quiere saber cómo estará la acción el día de mañana. Usted no solo miraría qué pasó en las últimas 24 horas, sino que empezaría a regresar en el tiempo para ver cómo la acción ha cambiado a lo largo de un año o desde que empezó la acción. Y a no ser que usted tenga esta perspectiva histórica de todo, de cómo el precio ha variado desde que empezó hasta hoy, es prácticamente imposible predecir qué va a pasar mañana. De la misma forma, si queremos entender qué es lo que está pasando hoy y poder predecir lo que va a pasar mañana, la única forma de entender eso es regresando en el tiempo geológico y poder entender qué está pasando y poder predecir qué va a pasar. Por muchos años hemos estado trabajando en Colombia en geología, en paleontología. Algo que nos hemos dado cuenta es que no teníamos una publicación que le enseñara al colombiano promedio sobre la geología de Colombia y sobre su paleontología. Cómo fue Colombia a lo largo del tiempo, qué animales y plantas vivieron aquí, por qué Colombia es como es. Casi toda la literatura que teníamos simplemente venía de libros de Argentina, dinosaurios de Argentina o de Canadá y de Estados Unidos o de Europa. Así que decidimos hacer este libro enfocado exclusivamente en Colombia. Son más de 25 autores que están, probablemente ustedes no los pueden ver, pero son todos colombianos. Muchos de ellos son gente muy joven que terminaron sus PhDs, maestrías en universidades por todo el mundo. Muchos de esos ya están haciendo investigación como profesionales y es una masa crítica nueva de geólogos y paleontólogos colombianos que están aportando mucha nueva información que no conocíamos hace una década. El libro está dividido en 3 bloques. En el primer bloque ustedes van a poder apreciar cómo es que se hace la paleontología y la geología. El primer concepto que el libro les va a mostrar es el tiempo geológico. A veces cuando le dicen a uno que el planeta tiene 4.500 millones de años, es un número pero tan grande que es difícil de imaginárselo. Entonces, imagínense que representamos todo el tiempo geológico desde que nuestro planeta empezó hasta hoy, a lo largo de una cancha de fútbol. Y sobre esta cancha de fútbol, como ustedes pueden ver en la imagen, vamos a colocar los eventos principales que han pasado en la historia de nuestro planeta. Por ejemplo, ustedes verán que la aparición de la vida ocurriría hace 3.600 millones de años. Yo creo que aquí, la verdad es que no se ve, pero aparecería en la cancha, en el costado izquierdo de la cancha, como en un tercio. La aparición de las plantas sobre la Tierra sería ya en la otra cancha casi que al final. La desaparición de los dinosaurios hace 65 millones de años apenas estaría a pocos centímetros del final de la cancha. Y la aparición de nosotros representaría apenas unas pocas micras de toda la longitud de la cancha. Nosotros aparecimos hace 140.000 años y nos daríamos cuenta que lo que hemos estado sobre la superficie de este planeta corresponde apenas a una pizca de toda la historia geológica de nuestro planeta. Y solo para poner este número en contexto, el hombre más rico del mundo se llama Jeff Bezos, el dueño de Amazon, y él tiene más o menos 112.000 millones de dólares. Un trabajador colombiano que se gane el mínimo necesitaría trabajar 373 millones de años para tener el mismo dinero que tiene Jeff Bezos. Básicamente, desde el comienzo del Triásico, usted tendría que trabajar hasta nuestros días para poder tener el mismo dinero que tiene Jeff Bezos. Así que yo creo que al menos este dato ustedes lo podrían memorizar para tener una escala geológica en su diario vivir. Otro de los conceptos que aprendemos en este primer bloque del libro es acerca de la evolución. ¿Qué es evolución? ¿Por qué se produce? Nosotros siempre tendemos a pensar que la evolución es un proceso lineal, que empezamos con algo que está malo
y termina en algo que está bueno, o en algo imperfecto, algo perfecto. Pero la evolución nos muestra, y el registro fósil nos muestra que la evolución no opera así. Simplemente es cambio con descendencia. Cosas que hoy funcionan, probablemente en 1.000.000 de años no van a funcionar. Y así el proceso evolutivo está operando a todas las escalas de tiempo y espacio. También van a ver cómo se produce un fósil. Cuando usted lo encuentra afuera, en una quebrada o en una carretera, apenas es el comienzo de una larga etapa de todo el proceso de estudiar el fósil y cómo el fósil llegó ahí. En este gráfico ustedes van a poder ver cómo un animal está caminando y se muere y cae en un río y es cubierto por sedimento, y al cubrirse por sedimento eso impide que las bacterias lo destruyan, luego más sedimento lo cubre y a lo largo del tiempo, con más y más sedimento, los huesos de este animal se convierten en ya parte de la roca, se entierra mucho más y después hay algún fenómeno que hace que toda la roca se levante y sea expuesta y un paleontólogo la pueda extraer. Generalmente cuando uno encuentra un fósil en el terreno, no es que encuentre todo el esqueleto completo, generalmente se encuentra es apenas una pequeña superficie del hueso. Y gracias a la experiencia uno entiende que la mayoría del hueso está adentro, entonces hay que extraer un bloque entero de la roca, llevárselo a un laboratorio y a veces usted puede durar casi entre 6 meses a 1 año en extraer un solo fósil entero de la roca. Y luego que uno lo extrae de la roca hay que empezar a estudiarlo, a entender qué es, de dónde viene, a qué se parece y por qué está ahí. Y también hay otro bloque sobre la genética, cómo podemos, a partir del estudio de nuestros genes, podemos entender cómo hemos evolucionado. Van a poder ver también, apreciar el concepto de contingencia, es decir, que nosotros somos el producto de accidentes históricos. Imagínense que usted quiera reconstruir el árbol genealógico suyo. Uno podría decir que uno existe o yo puedo decir que yo existo porque mi papá se encontró con mi mamá, y mi papá existe porque mi abuelo paterno se encontró con mi abuela materna. Ese proceso es básicamente al azar. Si hubiera podido regresar un día antes de que mi papá se hubiera encontrado con mi mamá y ese encuentro nunca se hubiera producido, yo no existiría. Eso quiere decir, una palabra que lo resume, que es contingencia. Y así opera el proceso evolutivo. Una vez que pasa, usted puede entender por qué pasó, pero si usted se regresara en el tiempo no podría predecir que yo hubiera existido. Así opera el proceso evolutivo a largas escalas de tiempo. También van a poder apreciar qué entendemos por clima. Cuando uno habla de clima, ¿qué es lo que está midiendo? Mide la temperatura, básicamente la temperatura, la precipitación y los niveles de CO2 en la atmósfera. Y van a poder ver cómo ha cambiado el clima de nuestro planeta a lo largo de los últimos 400 millones de años. Se van a dar cuenta que, si usted lo ve en perspectiva, antes el planeta era mucho más caliente, con muchos más niveles de CO2. Y eso nos ayuda a entender en qué estamos ahora y hacia dónde nos dirigimos. Luego ustedes van a poder ver cómo Colombia ha cambiado a lo largo del tiempo. En cada uno de estos paneles vamos a regresar unos 3.000 millones de años, y en cada uno de estos paneles van a poder ver dónde estaba Colombia en relación a hoy y qué había en Colombia en ese momento. Ustedes se van a dar cuenta que a lo largo de gran parte de la historia de Colombia, empezó estando casi que en el hemisferio sur, en el polo sur, y se ha movido hacia el trópico, y a los 150 millones de años ya estaba en el trópico, y la mayor parte de Colombia estaba cubierta por océanos profundos, y solo el relieve colombiano, el que tenemos hoy en día, ha sido producido en los últimos 10 o 15 millones de años, con las tres cordilleras que tenemos hoy en día, que son relativamente muy jóvenes en relación a toda la extensión de nuestro planeta. Y en cada uno de estos paneles van a poder apreciar los animales más importantes y las plantas más importantes que vivieron en esa época del tiempo a lo largo de la historia de Colombia. Ustedes ven aquí, estos son los últimos 60 millones de años. Ven cómo eventualmente Colombia se movió hacia el norte, a la posición que está hoy, y eventualmente el mar empezó a retirarse hasta llegar al territorio que tenemos hoy en día.
También hay un capítulo entero sobre el cambio climático, es una palabra que ustedes oyen todo el tiempo, pero la única forma de entender el cambio climático moderno es ponerlo en contexto del cambio climático que ha pasado en el tiempo. Algo de lo cual uno siempre puede estar seguro cuando se estudia el registro geológico y paleontológico de cualquier sitio, es que el clima siempre está cambiando. Es muy difícil encontrar un momento en la historia de nuestro planeta que el clima ha estado estable por muchísimo tiempo. El clima siempre está cambiando. Y aquí lo que queremos estudiar es, o lo importante en estos cambios climáticos, es qué tan rápido están pasando y la escala del cambio en relación al tiempo geológico. Ahora, el segundo segmento del libro se propone ilustrar un día en la vida de Colombia a lo largo de su historia geológica. Empezamos en el Precámbrico, así lucía el planeta en el Precámbrico, cuando el planeta se formó y Colombia prácticamente no existía. No había vida al principio, desde 4.500 millones de años a 3.600 millones de años cuando vemos la primera evidencia de vida, y esta evidencia de vida transformó el clima del planeta. A los 2.500 millones de años empezamos a ver que hay oxígeno en la atmósfera, porque muchas de las bacterias originales, cuando la vida comenzó, no usaban oxígeno como usan la mayoría de bacterias hoy en día, sino que usaban otras sustancias, y los excrementos de estas bacterias eran el oxígeno. Pero llegó un momento que había tanto oxígeno en la atmósfera que otras bacterias empezaron a usar ese oxígeno que estaba en la atmósfera, y eso cambió el clima del planeta para siempre. De ahí pasamos al Devónico. Usted tendría que ir a Chiribiquete para encontrar rocas del Precámbrico en Colombia. El siguiente periodo es durante el Paleozoico, hace unos 400 millones de años. Usted tendría que ir a ciertas regiones de Boyacá, en la floresta, para encontrar fósiles de este estilo. A comienzos del Devónico es cuando las plantas empezaron a llegar al continente. Antes usted caminaba por el paisaje y no había absolutamente nada. No habían árboles, no habían helechos, no había absolutamente nada. Apenas unas plantitas muy pequeñitas. En el Devónico cada vez son más comunes, empiezan a haber árboles. En el océano un montón de animales, la mayoría de ellos ya linajes que ya están extintos. El más clásico es un animal que se llama un trilobite, que si usted va a la floresta en Boyacá va a encontrarlos por todos lados. Aquí en la figura, es que la figura no sé muy bien, pero un animal podía llegar, yo he visto trilobites de este tamaño hasta este tamaño, tenían 2 ojos grandísimos y el cuerpo era segmentado. Y a veces usted los encuentra enrollados, porque cuando el animal sentía peligro, se enrollaba a sí mismo, y usted los encuentra fosilizados como unas bolitas así. Muy bonitos, habían unos que tenían cachos, otros que eran súper elongados, otros eran más anchos, una diversidad muy grande. Y todo eso se extingue entre esta época y esta época, en una extinción que pasa a final del Pérmico. Y en esta extinción, la extinción del Pérmico-Triásico, como el 98% de todas las especies se extinguieron. Y prácticamente el planeta volvió a comenzar. Y muchos de estos linajes que vivieron durante todo el Paleozoico desaparecieron y fueron reemplazados por unos completamente nuevos. Entre ellos, por ejemplo, los dinosaurios. Luego pasamos al Cretácico temprano, y este periodo es muy interesante para el trópico, para Colombia. Porque es aquí cuando aparecen las plantas con flores. Si usted va a un bosque típico de Antioquia o del Valle del Magdalena, usted va a encontrar que la mayoría de plantas son plantas que tienen flores, se llaman angiospermas. Y nosotros mismos dependemos de las angiospermas, todo lo que comemos son angiospermas. Si usted come papa, frijol, toma jugos, todos son angiospermas. Si usted se hubiera regresado a Colombia hace 150 millones de años, a principios del Cretácico, en la época de los dinosaurios, no habría encontrado ni una sola angiosperma, ni una planta con flores. Así que la historia del trópico realmente es una historia de una transformación completa del paisaje.
de ir a un paisaje hace 150 millones de años dominada por pinos y cosas relacionadas a los pinos, a un paisaje como el de hoy, donde la mayoría de plantas son plantas con flores. Y esa es la historia que nosotros estamos estudiando fuertemente, y muchos de los autores de este libro, entender cómo ese proceso que transformó el trópico para siempre ocurrió y los efectos que tuvo en el trópico mismo. En el Cretácico temprano, usted vería dinosaurios caminando, usted vería árboles muy grandes, pero del estilo de los pinos y de las araucarias. Y algo muy interesante es que en este bosque, las plantas que están, las hojas que están en el tope del bosque se llama el dosel. Si usted va a un bosque como los de nosotros, estos bosques húmedos dominados por plantas con flores, el dosel es totalmente cerrado. La mayoría de la luz queda atrapada en esa primera capa de hojas, donde se produce la mayor parte de la fotosíntesis. Mientras que un bosque de estos, de coníferas, de pinos y de araucarias, que son plantas que no tienen flores, no tienen esas características. Y muchísima de la luz pasa a lo largo del bosque. O sea, es un bosque súper abierto. Y ahí es donde estuvieron por mucho tiempo los dinosaurios. También había mamíferos viviendo con los dinosaurios, mamíferos de nuestro linaje, solo que eran muy pequeñitos y vivían en cuevas, en sitios aislados. No eran los dominantes del ecosistema a comparación de los dinosaurios. Pasamos pero antes, en el Cretácico temprano pasa algo también muy interesante, y la parte de la economía de Colombia depende de lo que pasó en el Cretácico. Durante esta época el clima era súper caliente, era como unos 7 grados Celsius más caliente de lo que es hoy en día. Y los niveles de CO2 también eran súper altos, superaban las 1000 partes por millón. Hoy en día tenemos 410, para que tengan un sentido de la escala. Y antes de la Revolución Industrial teníamos 280 partes por millón. En el Cretácico, muy caliente, con nivel de CO2 súper altos, de más de 1000 partes por millón. Y habían erupciones de volcanes submarinos gigantescos. Eran tan grandes estas erupciones que esos basaltos que se producían en el fondo del océano por estas erupciones hicieron tanto volumen de roca que hizo que el nivel del mar subiera en todo el planeta. Es como si usted tuviera, por ejemplo, un vaso con agua, y al vaso con agua usted le agrega una piedra bien pesada. El nivel del agua del vaso va a subir. Lo mismo pasó en el Cretácico. Estos volcanes añadieron gran cantidades de roca al fondo del océano y el nivel del mar subió. Y eso inundó todas las plataformas del mundo. Es como si usted elevara hoy el nivel del mar unos 50 metros, gran parte de la Amazonía y gran parte de la parte baja del río Magdalena quedaría completamente inundado. Y esos mares que se llaman epicontinentales eran ideales para la producción de bacterias, de cianobacterias, porque podían hacer mucha fotosíntesis. Al morirse todas estas cianobacterias, dejaron un suelo del fondo del océano muy, muy rico en materia orgánica. Después de muchos millones de años, ese suelo se convirtió en roca, una roca negra, y esa es la que produce la mayor parte del hidrocarburo que se consume o que se extrae de Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. Así que probablemente hoy, si vinieran ustedes en carro o en algo que no sea eléctrico, lo que estaba quemando el carro eran bacterias que vivieron hace 140 millones de años en estos mares epicontinentales del Cretácico en Colombia. Ya a finales del Cretácico vemos otro tipo de dinosaurios. En Colombia hasta ahora se han encontrado 2 especies de dinosaurios. Y no creo que es porque no haya, sino porque simplemente hay muy poquitos paleontólogos que sepan de dinosaurios y básicamente no las hemos buscado. Muchas más plantas con flores, pero aún así el bosque, el tope del bosque todavía no era dominado por angiospermas, era dominado por pinos y plantas similares a pinos y araucarias. Ya habían muchos más aves. Entre el Cretácico tardío y el Paleoceno ocurre otro accidente histórico que cambió la historia de nuestro planeta para siempre, y es la caída de un meteorito en la península de Yucatán hace 66 millones de años, y esto hizo que los dinosaurios se extinguieran, que muchos organismos en el océano se extinguieran. Este meteorito tenía unos 10 kilómetros de largo, imagínense, es básicamente el tamaño de la ciudad de Medellín. Ahora, si ustedes piensan en un meteorito de ese diámetro,
apenas 10 kilómetros. Comparen la dimensión de Medellín con todo el mundo. Ya, imagínense un globo terráqueo de este tamaño. El tamaño de Medellín sería casi que, usted necesitaría un microscopio para ver el tamaño de Medellín en un mapa de estas dimensiones. Pues apenas se necesitó que un meteorito tan pequeño como ese hubiera impactado la península de Yucatán para haber cambiado nuestro planeta para siempre. Ese impacto lanzó una gran nube de polvo que cubrió nuestro planeta por varias décadas, y eso impidió que las plantas siguieran haciendo fotosíntesis, así que muchas plantas se murieron, y los animales que dependían de las plantas se murieron, y los animales que dependían de aquellos que dependían de las plantas se murieron, y eso transformó nuestro planeta para siempre. De hecho, si este meteorito hubiera caído unos 3 segundos después, nada hubiera pasado. Hubiera pasado, pero no hubiera sido tan drástico, y probablemente nosotros no estaríamos acá. Porque como la Tierra está girando así, y el meteorito vino desde el oriente hasta el occidente en un ángulo muy bajo, si hubiera caído un par de segundos más tarde, el meteorito hubiera caído en la mitad del Océano Pacífico, y lo que hubiera ocasionado era una ola gigantesca, pero nada hubiera pasado. Pero como este meteorito cayó precisamente sobre la península de Yucatán, que era un bloque lleno de calizas que estaban casi que en la superficie, estas calizas fueron las que se vaporizaron e hicieron posible que este impacto causara el cambio tan drástico que produjo. Un mero accidente histórico. Después de que cayó el meteorito, el trópico cambió para siempre. Los dinosaurios se extinguieron, y los mamíferos que habían estado juntos con los dinosaurios por muchísimo tiempo lograron empezar a explorar nuevos ámbitos ecológicos, y se volvieron los dinosaurios de los últimos 66 millones de años. No porque los dinosaurios fueran más malos que los mamíferos, sino, fíjense, los dos habían estado viviendo casi que por 150 millones de años, y nunca los mamíferos habían desplazado a los dinosaurios. No solo hasta que este accidente histórico, algo tan fortuito como este meteorito caer en la península de Yucatán, que ese cambio de dinosaurios a mamíferos ocurrió. Y lo mismo le pasó al bosque tropical. Este bosque tropical que vemos en el Paleoceno, que se ve muy bien en las minas de carbón del Cerrejón, ya es un bosque totalmente diferente. El dosel, es decir, la capa superficial, ya es dominado totalmente por plantas con flores. Y ya no son bosques abiertos, porque la mayor parte de la luz se queda atrapada en la capa superficial de las hojas en el tope del bosque. Y eso cambió el clima del trópico también para siempre. Porque si ustedes piensan en una hoja de un pino o de una araucaria, las hojas son súper delgaditas. Ahora usted piensa en una hoja de un árbol, de una angiosperma, de una planta con flor, las hojas son mucho más grandes. Ahora, cada hoja está haciendo fotosíntesis y también está transpirando, es decir, parte del agua que el árbol toma para vivir regresa a la atmósfera a través de la transpiración. Entre más grande sea esa hoja, más rápido puede transpirar. La diferencia entre una conífera y una angiosperma es tan grande que cuando usted tiene un bosque de angiospermas, casi que el 50% de lo que llueve es producto de la transpiración mínima del bosque. Es decir, que si yo tomo un bosque de angiospermas, lo corto y pongo un bosque de pinos, lo que voy a hacer es que el sitio donde tengo el bosque de pinos va a ser mucho más seco de lo que era cuando tenía el bosque de angiospermas, porque la capacidad de transpiración es más baja. Y eso cambió también en los ciclos del carbono, hizo que el trópico fuera mucho más húmedo y mucho menos caliente que cuando se tiene un bosque de coníferas. Ya no vemos ningún dinosaurio, y esto lo sabemos gracias a las minas de carbón del Cerrejón. Así lucía el Cerrejón hace 60 millones de años, un bosque tropical súper productivo, súper húmedo, con grandes concentraciones de árboles. De hecho, el carbón mismo es un pedazo del bosque tropical que quedó atrapado en la roca. Y a la derecha ustedes ven el Cerrejón de hoy, un cambio drástico en el paisaje de Colombia de 60 millones de años a hoy. Y esto lo hemos podido saber gracias a
que la mina del Cerrejón, que es la mina a cielo abierto más grande del mundo, nos ha posibilitado ir a explorar todos estos tajos que ellos llaman, donde se pueden apreciar grandes cantidades de roca que están expuestas. Uno de estos tajos son gigantescos, pueden tener de 2 a 3 kilómetros de largo por 2 kilómetros de ancho, casi por un kilómetro de profundidad. Son enormes huecos que nos permiten explorar grandes cantidades de roca. Y estos son, por ejemplo, todas las plantas que hemos encontrado en el Cerrejón. Este es el bosque tropical más antiguo que se conoce, tiene 60 millones de años, y muchas de las familias de plantas que aún viven en el trópico las encontramos acá. Ahí se ven, por ejemplo, leguminosas, la planta del frijol, que yo sé que a los antioqueños les encanta tanto. Llevan en el trópico por lo menos desde hace 65 millones de años. Es decir, sin la caída del meteorito no habrían frijoles. Hemos encontrado grandes cantidades de fósiles, no solo de plantas, sino de vertebrados. Y uno de los animales más icónicos que hemos encontrado acá ha sido la titanoboa. Esta es una culebra gigantesca que medía unos de 13 a 16 metros de largo, 1 metro en diámetro, pesaba más de 1 tonelada y resultó ser el animal más común que encontramos en el Cerrejón. Era súper abundante y hemos encontrado cientos y cientos de vértebras de este animal que reinó en el Cerrejón. Este es un pequeño video, ustedes van a ver, están viendo ahí cómo la titanoboa se mueve alrededor de esta persona. Y así lucía el Cerrejón hace 60 millones de años. No solo habían estas culebras gigantescas, también habían cocodrilos de 15, 16, 16 metros de largo, tortugas de agua dulce, de 2 a 3 metros de ancho. Había unos peces pulmonados, es decir, peces que pueden respirar oxígeno de 2 metros y medio de largo. Era un bosque súper productivo, pero con una gran diferencia comparada al bosque tropical moderno. Este bosque creció, vivía a una temperatura que era entre 2 a 3 grados Celsius más caliente que los bosques tropicales modernos y con niveles de CO2 que llegaban a las 500 partes por millón, es decir, con niveles de CO2 mucho más altos que los que tenemos hoy en día. Que a veces es bueno tener en perspectiva cuando queremos predecir qué le va a pasar a los bosques tropicales en relación al aumento del CO2, poder ver que en el registro fósil cada vez que ha habido un aumento de CO2, el bosque tropical ha sido inclusive más productivo y más diverso. De aquí saltamos al Mioceno. Aquí podemos ir a la venta. Si ustedes alguna vez han estado en el Huila, en la Tatacoa, se van a dar cuenta que hoy en día es un desierto, pero si usted hubiera regresado apenas hace 15 millones de años, hubiera encontrado esta gran cantidad de animales que vemos en la figura. Habían varios tipos de perezosos gigantes. Habían perezosos que alcanzaban los 3, 4, hasta 6 metros de altura. Habían algo que parecían hipopótamos, algo que parecían jirafas, algo que parecían vacas. Muchos de estos linajes ya están extintos, muchas especies de micos. Habían unos cocodrilos gigantescos, uno que se llama Purusauros, que era un cocodrilo como 16 a 17 metros de largo, otros cocodrilos que se parecen a los gaviales. El gavial es un cocodrilo que es muy peculiar, solo hay una especie que vive en el sureste asiático y tiene el hocico súper elongado y súper delgado, porque solo come peces. De esto en los trópicos era súper abundante y todos esos cocodrilos se extinguieron hace muy poquito tiempo, todavía no entendemos muy bien por qué, pero entonces la venta era como un bosque amazónico. Y hoy en día es un desierto o es un bosque seco. Y este cambio ocurrió hace muy poquito tiempo, cuando la cordillera oriental de Colombia se levantó. Eso hizo que esta región se separara de la Amazonía, que el río Magdalena naciera y el clima de la Tatacoa, del Huila, cambiara para siempre. A veces podemos reconstruir las cadenas tróficas de un sitio, es decir, quién se come a qué. Y así luciría esta región del Huila hace 15 millones de años, con los purusauros, ese cocodrilo gigantesco que les hablé, y los gaviales,
y habían peces que parecían relacionados a las pirañas, y muchos chigüiros de todo tipo, perezosos, habían unos armadillos de 2,5 metros de alto, una fauna súper, súper productiva. Y aquí saltamos al Plioceno. Y el Plioceno es una época súper interesante porque es el último periodo en el cual vivimos en un planeta caliente. Todas estas imágenes vienen de la península de La Guajira. Todos estos fósiles, y de hecho todos los animales y plantas que ustedes han visto en cada una de las figuras que les he mostrado, no vienen de nuestra imaginación. Bueno, parte viene de nuestra imaginación, pero todos vienen de fósiles que hemos encontrado en el campo y que hemos estudiado a lo largo de los años. Ya cada pieza de estas composiciones tienen un background científico. Así lucía la península de La Guajira hace apenas 3 millones de años. Usted encontraría también cocodrilos gigantescos, al menos 5 tipos diferentes de perezosos gigantes. Mostraba todo nos muestra que habían ríos permanentes en La Guajira, en la península de La Guajira, ríos que llevaban mucha agua, lagos muy grandes, y todo eso cambió en los últimos 2,5 millones de años. Y en estos últimos 2,5 millones de años es una época del tiempo que se llama el Pleistoceno, y es el clima en el cual estamos viviendo. Y ocurrieron transformaciones gigantescas de su clima, y en Sudamérica pasó también algo muy significativo, y es que cuando el Istmo de Panamá se levantó, América del Sur y América del Norte se unieron. Y después de mucho tiempo, gracias a estos cambios del clima que ocurrieron en los últimos 2,5 millones de años, muchos animales del norte migraron hacia el sur y muchos animales del sur migraron hacia el norte. Entonces, por ejemplo, mastodontes usted los encuentra por todos lados en Colombia, desde la sabana de Bogotá hasta el Chocó, el Putumayo, usted encuentra fósiles de mastodontes. Este animal venía de Norteamérica, también los jaguares, los camellos, animales en la dirección opuesta, los perezosos, por ejemplo, los perezosos gigantes llegaron a Texas, a la parte norte de Estados Unidos. Había un ave gigantesca, una ave carnívora de unos 2,5 metros de largo que vivía en Sudamérica y pasó y en la Florida se volvió muy común. Es el gran intercambio americano. Quiere decir que las faunas de hoy de ambos continentes son una mezcla gracias a este accidente histórico del cambio climático que ha ocurrido en los 2 últimos millones de años y que el Istmo de Panamá se levantó conectando estos 2 continentes que habían estado aislados por muchísimo tiempo. Y finalmente entramos al Cuaternario. Y el Cuaternario es el clima de nuestros días. Y es un clima súper atípico. Realmente es la primera vez desde hace casi que 350 millones de años que tenemos un clima que tiene glaciares continuos. Durante los últimos 2,5 millones de años hemos estado en periodos durante los cuales el planeta ha sido frío y luego el planeta caliente. Y el frío, la temperatura en el trópico ha bajado unos 5 grados Celsius, los casquetes polares han aumentado significativamente. Por ejemplo, la mitad de Norteamérica estaba cubierta por un glaciar durante los periodos glaciares, gran parte de Europa estaba cubierta por un glaciar. Muchas de las geoformas que usted ve en las cordilleras colombianas son producto de que los glaciares antes estaban mucho más abajo en elevación de lo que están hoy en día. Y durante estos periodos glaciares, los niveles de CO2 bajaban a 180 partes por millón. 180. Ahora, durante los periodos interglaciares, la temperatura se volvía a calentar, como unos 5 grados Celsius, los glaciales se derretían y el CO2 aumentaba a 280 partes por millón. Y así ha pasado 23 veces en los últimos 2,5 millones de años, que el planeta se enfría, luego se calienta, se enfría, se calienta. Y siempre dominado o controlado ese cambio por los niveles de CO2. Cuando hay mucho CO2, el planeta se calienta, cuando hay poco CO2, el planeta se enfría. Y eso es lo que estamos en nuestros días. El último bloque del libro, después de que ya pasamos por un día en la vida desde comienzos desde que nuestro planeta empezó
hasta nuestros días. Ustedes van a ver en el último bloque del libro algunos de los protagonistas más importantes de toda esta historia, y por eso el capítulo le llamamos ¿Quiénes? Y aquí ustedes van a ver para cada uno de los animales o plantas que están ahí, van a ver como una foto del entorno del animal y el animal viviendo en su ecosistema, y en un siguiente panel va a encontrar toda la información referente al animal o a la planta. Quién era, quién se la comía, quién se la comían, dónde vivió, por qué se originó, por qué se extinguió. Y por ejemplo tenemos a Titanoboa cerrejonensis, como les dije, es la serpiente más grande que jamás haya existido. Ahora hace poquito encontramos que la preservación de estos fósiles es tan buena en el cerrejón, que usted puede hacer un corte del hueso y va a encontrar cómo el hueso crecía a lo largo de la vida de una culebra. Ya, porque uno pensaría, bueno, ¿y cómo uno hace una culebra? ¿Cómo hace para incrementar la longitud de una culebra? Una posibilidad es que siga creciendo durante toda la vida. Es decir, que es tan grande es porque la culebra es muy longeva, que en lugar de vivir 50 años y vivir 3 metros, vivió 200 años y por eso mide 10 metros. Y eso se refleja en la histología, o sea, en la composición del hueso. Y lo que encontramos es que este no era el caso de la Titanoboa. Por alguna razón, en los primeros años crecía súper rápido, casi de un orden de magnitud más grande que una boa moderna. Ahora pensamos que esto estaba mediado por la temperatura del medio ambiente, ya que estos animales no dependen de la temperatura, no pueden controlar su temperatura interna como nosotros. Cuando nosotros estamos haciendo un ejercicio, necesitamos transpirar, sudar para bajar nuestra temperatura interna, mientras que un animal de estos no puede controlar su temperatura, así que depende de la temperatura externa. Si afuera hace mucho calor se puede mover, si afuera hace mucho frío no se mueve casi. Y hoy en día hay una correlación muy fuerte entre el largo de una culebra y la temperatura ambiente en la cual vive. Entre más larga la culebra, entre más caliente el sitio, más larga puede ser la culebra. Pensamos que una de las principales razones por las cuales esta culebra era tan grande era porque el trópico era mucho más caliente de lo que es hoy. Tenemos también a Megalodón, y creo que ahora en los cines, por lo menos yo vivo en Panamá, y en los cines panameños Megalodón está por todos lados. Este Megalodón era un tiburón gigantesco en la película sí es como muy mala, pero la reconstrucción digital del animal es precioso. Y al menos eso podrían ustedes sacar de la película, que la reconstrucción está bien hecha. Y este tiburón no cabría en este cuarto. Era un animal gigantesco y estaba por todos los mares en el mundo. La encontramos desde el Ártico hasta la Antártica, en todos los continentes del mundo uno encuentra dientes de megalodón. Y produce muchos dientes porque a lo largo de la vida este megalodón o estos tiburones producen dientes y los van perdiendo. Lo que nunca habíamos encontrado eran juveniles y siempre había sido un misterio. Como un animal de estos tan grande nunca había dejado el registro de cuando eran jóvenes, hasta que gracias a la expansión del canal del Panamá encontramos nuevos depósitos que estaban llenos de juveniles de megalodón. Y un juvenil de megalodón es del tamaño de un tiburón blanco moderno. O sea, los dientes de un adulto de megalodón es algo así, de un joven son algo así. Ahora pensamos que estos megalodones venían a los arrecifes tropicales de Colombia y de Panamá y tenían los bebés ahí, y estos bebés vivían en las aguas tropicales tranquilas, en estos lagoons por varios años, hasta que ya alcanzaban una edad más adulta y luego salían a explorar el mundo. Y este animal, básicamente nadie podía atacarlo, era el tope de la cadena trófica, el más feroz de los feroces animales que han existido en mucho tiempo, y se extinguió hace 2.7 millones de años. Y se extinguió muy rápidamente, no fue una extinción gradual, sino que si usted mira el registro fósil, y una de las que más sabe en el mundo de megalodón se llama Catalina Pimiento, una colombiana que hizo el pregrado en la Universidad Javeriana en biología, y ahora es profesor en la Universidad de Swansea.
y ella es una de las expertas globales de megalodón. Ya encontró cuándo el megalodón se extinguió y encontró que había sido súbito. Y ahora la razón que pensamos está relacionada, por la cual el megalodón se extinguió, a pesar de ser el más feroz de los feroces, es que básicamente se murió de hambre. Porque una de las razones, ¿se acuerda que les conté que en los últimos 2.5 millones de años el planeta empezó a entrar en estos periodos fríos y calientes? Bueno, en cada periodo frío la temperatura baja, los glaciares aumentan, pero cuando los glaciares aumentan sobre un continente, esa es agua líquida que está siendo removida del sistema y eso hace que el nivel del mar baje. En el último glaciar, por ejemplo, que pasó hace 24.000 años, el nivel del mar estaba aproximadamente 110 metros por debajo del nivel del mar que tenemos hoy en día. Es decir, que por ejemplo toda la bahía de Panamá no existía, todo el lago de Maracaibo era un territorio, era tierra, y gran parte del norte de Colombia, la línea de costa se hubiera extendido mucho más al norte, gran parte de Nicaragua, por ejemplo, se hubiera extendido casi que hasta San Andrés. Muy diferente la geomorfología cuando baja usted el nivel del mar. Ahora, un animal como este necesita estar comiendo mucho y la mayor cantidad de alimento está en la plataforma, en esas zonas someras, porque ahí es donde está la mayor cantidad de comida. Cuando la plataforma se redujo, el área disponible para todos estos animales que el megalodón se comía se redujo. Y un animal de estos, pues necesita tanto volumen de comida que fue el primero que se extinguió. Porque si usted era un predador chiquitico, pues se podía conformar con comerse algo poquito, pero pequeño, pero este animal, si no se comía la comida gigantesca, pues se moría y efectivamente se extinguió. También ustedes van a poder saber sobre el Purusaurus. Ese es otro de estos animales que hasta que usted no vea un fósil de ellos, es difícil creer que algo como esto existió. Si ustedes van a La Victoria, que es un pueblo al norte de Villavieja, en la Tatacoa, van a ver especímenes de estos expuestos en una nueva exhibición que va a abrir muy pronto con el apoyo de Explora del Instituto Smithsonian. Van a poder ver cráneos en vivo y en directo de Purusaurus. Y este animal era súper común, lo encontramos desde Panamá hasta el Amazonas, hasta en la Guajira. Era el dominante de la mayoría de ecosistemas tropicales y también se extinguió hace un par de millones de años. Van a poder ver cangrejos, hay un montón de cangrejos en las rocas de Colombia, especialmente en casi toda la cordillera oriental donde usted va, por pesca, por todo el eje central de la cordillera, todos estos pueblos de Boyacá están sobre depósitos repletos de cangrejos fósiles que son difíciles de encontrar, pero una vez los encuentra, usted se da cuenta que son preciosos. Muchas tortugas gigantescas que no vemos hoy en día más. Hay una tortuga especialmente que también usted ve en la Tatacoa, allá en el Huila, que se llama Stupendemis, y esta tortuga llegaba casi a los 5 metros de largo. Estas son tortugas de agua dulce. Hoy en día lo más grande que uno encuentra son las charapas en el Orinoco, es algo así, pero imagínense encontrarse una tortuga de 5 metros de largo desde la cabeza hasta la cola de agua dulce, súper comunes por todos lados. También se extinguieron en la medida que el clima de nuestro planeta cambió en los últimos 2,5 millones. El polen, a ustedes les parecerá inusual, pero el polen es uno de los fósiles que más se preservan en la roca. Ya cuando usted mira una flor y lo mira con una lupa y toma la antera, a veces usted se mancha cuando toma la antera, esos son granos de polen. Y el grano de polen está hecho de una sustancia prácticamente indestructible que se llama esporopolenina. Y estos granos de polen son liberados al aire o se lo llevan, o llueve y el polen cae al suelo y se empieza a movilizar. Y eventualmente llega a ser parte del sedimento, el sedimento se vuelve roca y mucho tiempo después un geólogo puede tomar un pedazo de roca, lo procesa, elimina toda la materia inorgánica y recupera la materia orgánica y en ella va a encontrar el grano de polen original que fue producido por la planta hace 120, 150, hasta 300 millones de años hemos visto granos de polen y esporas que también son producidas por los helechos. Y los granos de polen sirven para un montón de cosas. Sirven, por ejemplo, para encontrar petróleo, porque le ayudan a ubicar
ayudan a que la roca, cuando está haciendo estos huecos en profundidad, navegue hacia las edades más propicias donde se puede encontrar gas, petróleo o agua subterránea. Sirve en estudios forensicos, en estudios, hay mucha gente que es alérgica al polen. Una gran, muchos usos que tienen los granos de polen porque se preservan y son abundantes en todos lados. Y ya para finalizar, les voy a volver a contar la historia del cuaternario, porque si algo quiero que se lleven de esta charla es que ustedes tengan una visión de lo que ha pasado en toda la historia geológica de Colombia y versus lo que ha pasado en los últimos 2,5 millones de años y lo que está pasando desde el año 1800. Como les dije, hemos estado en estas etapas de glaciares, interglaciares que han sido muy atípicas en la historia de nuestro planeta. Cuando hay glaciaciones, los casquetes de las montañas de hielo se expanden y el glacial baja y todos los bosques andinos bajan. Cuando hay interglaciares, cuando el planeta se calienta, lo opuesto ocurre. Y eso ha pasado muchas veces. Ahora, cuando usted va al campo, se da cuenta que este cambio que uno ve siempre ha estado ocurriendo, que el cambio climático es una constante en la historia de nuestro planeta. Estas son las punas del norte de Perú. Es una región mágica. Si ustedes han tenido la oportunidad de ir por allá, usted sube al tope de los Andes, estas montañas gigantescas, y de pronto llega a este sitio que está a 4.000 metros de elevación y es completamente plano. Es como si alguien hubiera pasado con una pala y hubiera aplanado todo el tope de los Andes. Usted puede caminar por 1.000 kilómetros a lo largo de este plano. Y la única planta que usted encuentra ahí son unos pastos chiquiticos. Es un sitio difícil para vivir porque es frío y hay muy poquito oxígeno. Caminar unos pocos pasos le cuesta a uno mucho porque a esa altura no hay tanto oxígeno. Y de pronto usted está caminando por este paisaje y se encuentra este árbol que tiene 9 millones de años. Este es Edwin Cadena, otro de los paleontólogos que participó en la historia, en escribir este libro para que tenga una escala. Y este es un árbol de una leguminosa, de una planta, de un árbol que vivió a casi 9 millones de años. El sitio donde estábamos parados estaba a 2,5 kilómetros más bajo de lo que estaba hoy en día. Le indica a usted que el clima y el paisaje siempre está cambiando. Ahora, si usted lo pone en perspectiva nuestra, en promedio una especie dura 3 millones de años. Es decir, que usted mira, recopila todas las especies que han existido desde que existe la vida en el planeta y cuenta en promedio cuánto dura una especie desde que aparece hasta que se desaparece. Se daría cuenta que es más o menos 3 millones de años. También sabría que el 99% de todas las especies que han vivido sobre nuestro planeta ya se han extinto. Es decir, que el final último de una especie es extinguirse, una alta probabilidad de que eso pase, y que pase en los próximos 3 millones de años. Nuestra especie apenas tiene 140.000 años. Imagínense, apenas llevamos el 5% del tiempo que cualquier especie chiquita o grande, feroz o poco feroz, o abundante o escasa, ha vivido sobre la historia, sobre la faz, sobre nuestro planeta. Apenas llevamos 140.000 años y todavía nos falta un montón de tiempo para durar lo que cualquier especie ha durado sobre nuestro planeta. Ahora pongamos esos 140.000 años, desde que nosotros aparecimos en África, hace 140.000 años hasta nuestros días. Nosotros aparecimos en el último periodo interglacial, como ustedes ven en la gráfica, hace 140.000 años, cuando la temperatura era similar a la que teníamos hoy en día. Y luego nuestra especie entró en este periodo glaciar, donde la temperatura, como les dije, en el trópico bajó 5 grados. Y el nivel de CO2 pasó de... nosotros aparecimos en el último periodo glaciar. El último periodo glaciar. O sea, cuando nosotros aparecimos, el planeta estaba cubierto por hielo. Y después de unos miles de años de haber aparecido, el planeta empezó a calentarse y hasta hace unos 24.000 años el CO2 volvió a subir hasta 280 partes por millón.
Y luego el CO2 volvió a bajar hasta este punto, nuevamente hasta 180 partes por millón. Y eso fue hace 24.000 años. Es decir que desde que aparecimos hasta este último, hasta el pico más bajo que vemos en la gráfica a su derecha, pasaron unos 100.000 años. Y el CO2 se movió de 180 a 280 y luego bajó a 180. Y desde hace 24.000 años hasta el año 1800 subió de 180 a 280, 100 partes por millón. Y el planeta nuevamente se calentó. Ahora, en los últimos 200 años, desde el año 1800 hasta hoy, subimos de 280 a 410 partes por millón. Fíjense, en solo 200 años hemos subido 130 partes por millón, mientras que tomó 24.000 años aumentar 100 partes por millón. Este aumento, cuando usted lo pone en perspectiva, se da cuenta que es el aumento más rápido, o la tasa más rápida que ha existido en la historia de nuestro planeta. Cuando usted mira el registro geológico, se da cuenta que no importa la escala del tiempo a la cual este cambio ocurre, cada vez que el CO2 baja, el planeta se enfría, cada vez que el CO2 sube, el planeta se calienta. Ahora miremos los niveles de CO2 en una perspectiva temporal mucho más amplia, no los últimos 140.000 años, pero los últimos 120 millones de años. Y en el eje Y ustedes van a ver el CO2, ustedes se darían cuenta que el registro geológico nos muestra que por gran parte de la historia de nuestro planeta el CO2 ha sido mucho más alto de lo que hemos tenido en los últimos 2 millones de años. En el Cretácico, como les conté antes, el nivel de CO2 casi que llegó a 1000 partes por millón. Pero si ustedes miran el incremento que hemos tenido en los últimos 200 años, está ya casi que en la escala geológica. Eso quiere decir que el CO2 que estamos respirando hoy en día, aquí en este cuarto, tiene un nivel que ningún otro ser humano ha podido o ha respirado desde que nuestra especie apareció, hace 140.000 años. Usted tendría que regresarse 4 millones de años para experimentar un CO2 similar al que tenemos hoy en día. Y esto ha pasado apenas en los últimos 200 millones de años. Obviamente ahora lo que necesitamos entender en el trópico es si esto va a producir que el trópico se vuelva más húmedo o que se vuelva más seco. Y todavía hay evidencias en ambos sentidos. Es una pregunta que mucha gente está estudiando y que nosotros también estamos estudiando a través de su registro fósil. Pero este crecimiento del CO2 está completamente correlacionado con nuestro crecimiento poblacional. Si ustedes nuevamente ven qué tanto hemos crecido desde que aparecimos, desde hace 140.000 años hasta 1800, pasamos de tener unos pocos individuos en África a tener 1.000 millones de personas en el año 1800. Y en los últimos 200 años pasamos de 1.000 millones de personas a 7.500 millones de personas. De hecho, esta gráfica es casi que imposible de hacerla porque básicamente sería una línea recta, el incremento de los últimos 200 años, pero el mismo ancho de la línea sería más largo, representaría más tiempo que apenas 200 años, un incremento que ninguna otra especie en la historia de nuestro planeta ha experimentado desde que existe la vida. Que una sola especie haya crecido tanto. Ah, carajo. Casi salió. Esto se fue demasiado rápido. Y algo también para finalizar, para que también tengan en cuenta, es que el único proceso que logra captar CO2 de la atmósfera y lo puede volver a poner en la roca del cual lo extrajimos, ya sea del carbón, de las minas del Cerrejón o de esas bacterias que vivieron en el Cretácico en la época de los dinosaurios, es a través de un proceso geológico que se llama meteorización. Pero este proceso opera a escalas de tiempo muy largas, geológicas. Eso quiere decir que si paramos de añadir CO2 hoy en día, ni una sola gota de CO2 a la atmósfera, tomaría al menos 5.000 años en volver al CO2 que teníamos hace 200 años. Eso quiere decir que querámoslo o no,
ya cambiamos el clima del planeta al menos por los próximos 5.000 años y deberíamos estar preparados y aclimatarnos a este cambio y poder saber si vamos a vivir en un mundo árido o en un mundo súper húmedo. Ahora este libro lo hemos estado repartiendo por todos los colegios públicos de bachillerato de Colombia. Y Luz Oviedo ha estado repartiendo el libro por todos estos puntos que usted ve en el mapa de Colombia, en donde el libro ha sido dado a los profesores a través de talleres para que el profesor pueda entender el libro y usar algunas de las partes del libro en lecciones que el estudiante de bachillerato pueda usar en su preparación académica. El libro es completamente gratis, ustedes lo pueden bajar en su formato digital, en un PDF de alta resolución. Las imágenes les aseguro, son espectaculares. Y para encontrarlo simplemente pueden hacer una búsqueda en el internet y si escriben hace tiempo un viaje paleontológico les va a salir al menos 3 links. Uno está en el Instituto von Humboldt, el otro en el Instituto Smithsonian y ya hay varios estudiantes que lo han puesto para que lo puedan bajar. Lo que queremos es que este libro llegue a la mayor cantidad de gente posible porque para Colombia especialmente, que es un país netamente geológico, la mayoría de los sitios donde los colombianos vivimos son zonas geológicamente activas y si de algo deberíamos saber es de geología porque afecta nuestra vida diaria y afecta la economía de nuestras familias. Y este libro ha sido gracias al patrocinio del Instituto von Humboldt, del Instituto Smithsonian, de la Universidad del Norte, de Cerrejón, de la Corporación Geológica Ares, de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo, de la Sociedad Evolutiva Europea y fue producido por la editorial Punto Aparte, que tiene unos diseñadores gráficos y unos dibujantes espectaculares. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Si tienen algunas preguntas. Puedan explotarnos de esta forma, de desarrollarse en tamaño, en crecer en... Usted pregunta por qué antes habían cosas tan grandes. De hecho, la pregunta yo creo que es ¿por qué hoy no hay cosas tan grandes? Porque si usted mira en la historia de nuestro planeta, siempre han habido cosas gigantescas. Y a la última, si usted va por ejemplo a las Américas, cuando el humano llegó a las Américas habían estos perezosos gigantes. Y muchos de estos animales grandes se extinguieron apenas los humanos llegaron. Así que hemos estado ocasionando impactos en nuestro paisaje como cualquier otra especie, ¿no? Siempre las especies están interactuando entre sí, pero estos animales de tamaño grande, por lo menos en América, yo creo que fueron eliminados cuando el humano empezó a cazarlos y a cambiar su paisaje. Bueno, muy buenas tardes. Yo llegué pues al final, ¿cierto? Escuché que decías que habíamos cambiado el clima para los próximos 5.000 años sobre la Tierra, ¿cierto? Cuando haces referencia a eso, se proyecta o se visualiza que la sociedad, la civilización, los seres humanos pues en sí creados sobre la Tierra seguirían como la misma existencia plana que se lleva hasta ahora hacia la decadencia. Perdón. Se perdería como el punto de evolución de los seres humanos. Pero recuerde que la evolución no es que uno vaya de algo malo a bueno.
ni de imperfecto a perfecto. Ya, las especies siempre están cambiando, algunas se adaptan, otras se extinguen, no hay nada muy diferente a nuestra especie en ese particular, ¿no? Y también algo que le enseña a uno la evolución es que para ganar algo, usted tiene que perder también algo. Ya, si usted, por ejemplo, quiere volar, sus huesos no pueden ser súper pesados, porque no se podría. Obviamente no tener huesos pesados implica un montón de cosas que usted pierde. Es lo mismo que uno tendría que pensar hoy en día, ¿no? Si para tener 7.500 millones de personas hay que mantenerlas, ¿no? Eso implica perder algo. Siempre estamos en ese balance, ¿no? De si lo que ganamos es vale más que lo que estamos perdiendo. Y de hecho, en muchas de las decisiones que uno toma en la vida diaria o como sociedad, siempre usted está balanceando qué gana más de lo que pierde, y también a la escala del tiempo en la cual usted valora eso, ¿no? Puede que sus ganancias sean muy inmediatas en los próximos 5 años, pero puede que en un siglo después eso que usted ganó sea una pérdida total. Ya piensen ustedes, imagínense los egipcios hace 9.000 años. ¿Usted cree que, o sea, todo lo que tenemos hoy en día ha sido consecuencia de lo que innumerables generaciones de humanos han hecho a lo largo de mucho, mucho tiempo? Y cada uno de ellos ha dejado un impacto en la siguiente generación. ¿Usted cree que sería muy difícil o interesante pensar cómo se hubiera imaginado un egipcio dentro de 9.000 años? Y especialmente nosotros, que nuestra vida es tan corta, uno vive sobre este planeta 80, 90 años. Cuando usted piensa que son 90 años en relación a la especie, a unos 140.000 años, y que es 140.000 años a la duración normal de una especie, son 3 millones de años, y que son 3 millones de años en relación a la duración de la vida en este planeta, 3.800 millones de años, y en relación al planeta mismo, ¿no? Es absolutamente ínfimo, pero lo que sí es cierto es que la vida va a continuar y van a haber humanos por muchas y muchas generaciones, y lo que hagamos hoy, lo que hacemos hoy va a tener un impacto, así no lo queramos o no lo queramos reconocer o pensar acerca de ello, va a tener un impacto para bien o para mal por mucho, mucho tiempo. Muy buenas tardes. Una pregunta curiosa por acá. ¿Cuáles son las especies que han surgido en los últimos años? Las nuevas especies. Bueno, es difícil saberlo porque todavía se descubren muchas especies nuevas. De hecho, si usted va al Chocó, por ejemplo, yo creo que una gran proporción de plantas, de insectos, todavía no han sido descubiertas. Probablemente hay especies que se han extinto que ni siquiera las conocimos. Así que si uno encuentra una especie que no ha sido descrita antes, es casi imposible saber si fue porque apareció hace unos 50 años o porque nadie se la había encontrado. Pero si está en el trópico, una gran probabilidad es que nadie la haya estudiado. Ya todavía nos falta muchísimo conocimiento básico en Colombia. Uno siempre oye hablar que, aunque eso ha mejorado muchísimo cuando yo era joven hace un montón de años, eso de la biodiversidad casi que no existía, ¿no? Ya uno caminaba por Bogotá y veía pinos, o yo iba a un lago que cerca de Bogotá, que era ese bosque de pinos, y a mí me parecía eso precioso. Nunca me imaginé que el pino era importado, que había cambiado la química del suelo, que era de las peores cosas que le pasaron al paisaje de la sabana de la cordillera oriental, fue haber plantado pinos y eucaliptos por todos lados, que no tenía esa concepción de la gran diversidad que tiene Colombia, pero hoy sí. Ya, todo el mundo está hablando de diversidad, solo que eso todavía no ha escalado a las élites que nos dirigen, ¿no? Cuando usted mira los presupuestos, porque realmente en los presupuestos donde usted ve los amores, los presupuestos para el medio ambiente cada vez son peores, y los que tuvimos este año fueron de los más malos en mucho tiempo, y los que se proyectan para el próximo año son aún más depresivos, a pesar de que tenemos la mayor diversidad de muchos grupos en el planeta, ¿no? Buenas tardes. Mira, te quiero hacer una pregunta, Carlos, como más de interés personal. Como, ¿qué afectaciones tuvo, digamos, en la biota o el número en las faunas durante el óptimo climático? Pues digamos, este evento del óptimo climático,
para la fauna en esta parte de lo que vendría a ser Colombia? Pues no sé, ¿hay nueva aparición de especies, o hay disminución, o se ve un incremento en el tamaño de las especies, o no sé qué has encontrado, digamos, durante estos estudios, pero que esté justamente asociado a este periodo de tiempo en el óptimo climático? Y hay un evento hace 55 millones de años que es el calentamiento más grande que ha existido casi que en la historia de nuestro planeta, a diferencia del que los humanos han hecho. Y lo que encontramos fue que en el trópico la diversidad aumentó, y así como su biomasa. Es decir, que hubo más especies que el bosque. Antes de empezar el estudio pensé que íbamos a encontrar que el bosque había colapsado, pero lo que encontramos fue lo opuesto, que el bosque era más productivo y tenía más especies, porque realmente al bosque no le interesa tanto la temperatura externa ni el CO2, es una combinación de tres cosas: de la humedad que hay en el suelo, del nivel de CO2 en la atmósfera y de la temperatura externa. Y las tres cosas son las que hacen que un árbol haga más fotosíntesis o haga menos. Cuando hay mucho CO2 en la atmósfera, a la planta no tiene que usar tanta agua, y eso facilita que pueda vivir en temperaturas más altas. Ahora, la diferencia con lo que está pasando hoy en día es básicamente dos cosas: que gran parte de sitios donde había bosque, hoy no hay. O sea, que el enemigo realmente es el hacha más que el CO2. Y la otra es la velocidad a la cual el CO2 ha aumentado, que, como les dije antes, en la historia geológica de nuestro planeta, imagínense, en los últimos 3.800 millones de años, no ha habido un ascenso del CO2 tan dramático como el que hemos tenido en apenas 200 años. Cuando usted piensa que son 200 años respecto a 3.800 millones de años, es algo increíble, ¿no? Lo que hemos hecho. Un experimento. Yo creo que los humanos amamos tanto la paleontología que hemos decidido recrear este experimento a escala global de cómo lucía un planeta caliente para que yo lo pueda estudiar y compararlo o los paleontólogos podamos estudiar y compararlo con el registro fósil. Y gracias, humanidad, por ser tan buena como nosotros. Sí, acá, sí, hoy en día más o menos tenemos las mismas condiciones de CO2 y entonces por consiguiente más o menos las mismas temperaturas que alrededor de 4 millones de años que existió el megalodón y existieron esas otras especies gigantes. Hoy en día, ¿dónde podríamos como ver esas los nichos donde se podrían haber generado estos animales gigantes y qué hace falta para que ellos puedan vivir? Porque pues, o sea, con las condiciones atmosféricas puede que, digamos, como el hábitat propicio, pero no están, ¿cierto? Hoy en día no están esos animales tan grandes. ¿Qué nos haría falta como para poderlos tener? Claro, que uno aprende estudiando el registro fósil es que la extinción es irreversible. O sea, una vez se extinguió megalodón, nunca más va a volver a aparecer algo que sea megalodón. Cuando usted se extinguió para siempre. Y también nos muestra el registro fósil que gran parte de lo que vemos hoy en día son producto de accidentes históricos, de eventos fortuitos que pasan en el tiempo que hacen que todo lo que pasa después sea completamente diferente. Eso quiere decir que inclusive si nosotros regresáramos al comienzo de nuestro planeta y volviéramos a empezar la vida desde cero otra vez, desde 3.800 millones de años, el chance de que 3.800 millones de años después apareciera un humano es cero. O sea, cuando usted ve alguien que dice que vio un extraterrestre, el extraterrestre se parece a un humano, ahí, probablemente este hombre se lo imaginó o se lo fumó, porque la probabilidad de que el humano vuelva a aparecer es cero. Nosotros somos un accidente histórico. Si no hubiera caído el meteorito en Yucatán hace 65 millones de años, si el Istmo de Panamá no se hubiera levantado, si los Andes no hubieran existido, si Pangea no se hubiera roto, y tantos millones y millones de cambios a lo largo del tiempo que tendría que haber ocurrido exactamente en la misma secuencia para producir el humano, sería básicamente imposible. Así que el curso de la evolución tomará quién sabe para dónde, porque la evolución tampoco es direccional. O sea, no es que por ser más caliente van a aparecer cosas, tengan que aparecer cosas más grandes, sino por chance eventualmente va a aparecer una especie de un linaje totalmente diferente, no del megalodón,
que va a poder vivir en aguas más calientes. Pero no quiere decir que vaya a pasar ni cuándo, pero por chance puede que pase. Aló. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido este espacio. Aquí terminamos el tiempo de preguntas. Muchísimas gracias por recorrer esta fiesta del libro y la cultura. Los invitamos a desplazarse por todos los espacios de esta fiesta que continúa hasta este domingo y además a descargar la programación en nuestra página www.fiestadelibroylacultura.com para que se lleven la fiesta a todas partes donde vayan. Recuerden que estamos en la ciudad de los libros. ¿Y la rifa del libro, niña? Y la rifa del libro. Venga, a ver. Solo tengo uno porque ya está agotado en físico, ¿no? Aquí la pregunta. ¿Cuánto tiempo tendría que trabajar un colombiano con el salario mínimo? Uy, el diablo estaba muy fácil. No, vea, se la vamos a dar a este niño, Luz. Bueno, lo vamos a dar al niño. Un aplauso. Los niños sin duda son protagonistas en esta fiesta del libro y la cultura.